Bueno, buenas tardes a todos y a toda la gente que nos está escuchando a través del canal de YAI, a través del canal de ATEACOM, nuestro 11º Congreso Argentino Internacional de Teatro Comparado. Le doy la bienvenida a nuestros ponentes este congreso es organizado por ATEACOM, la Asociación Argentina de Teatro Comparado, y estamos en la mesa número 8. Vamos a arrancar con José María Rizo Nieva, de la Universidad de Tucumán, cuya ponencia se llama El cuerpo de Edipo, acerca de la creación colectiva Pecado. Así que bienvenido, José María, te escuchamos. Hola Gisela, hola compañeros, muchas gracias por este espacio. Voy a compartir un PowerPoint para compartir algunas imágenes sobre el espectáculo sobre el cual voy a tratar y de ahí arranco, ¿sí? Les agradecería que me eh, confirmen si se ve. Se ve perfecto. Buenísimo, entonces arranco. La ponencia se titula El cuerpo de Edipo, acerca de la creación colectiva Pecado de Tucumán 2013. El grupo Gatos de Agua estrena Pecado el 2 de agosto del 2013 en la Sala Ross con la actuación de Martín Santillán y la dirección de Lucas Cuellar y Sonia Coinel, siendo la dramaturgia el resultado de la colaboración de los tres teatristas. Esta producción comporta una traslación de la fábula de Edipo Rey de Sófocles al contexto de una villa miseria, como escenario de la Argentina reciente. La acción de la tragedia cambia de marco histórico y espacial y sus personajes mutan de identidad y posición. Edipo es convertido en Diego Rey, el personaje que vemos ahí, también llamado Pecado, un joven nacido en la villa e inmerso en una situación de extrema pobreza. El espectáculo entonces reconstruye la vida del protagonista con el fin de demostrar el fatalismo que recae sobre él. La creación colectiva, en este caso, organiza una práctica que implica disponer para la visión del espectador un proyecto instalado en el grupo. El objetivo era tomar la historia de Edipo Rey y hacer una analogía con la pobreza, según declaran sus hacedores. Los productores trabajan con la traducción al español de la obra de Sófocles realizada por José Velasco y García, y esta traducción sobre la que trabajan es una condición de posibilidad dentro de la recepción contemporánea de los textos clásicos, cuando hablamos de clásicos referidos a la antigüedad griega y latina. La tragedia interviene en las dinámicas del proceso, circula entre los miembros del grupo y es manipulada por todos los agentes en el momento de escribir los textos, improvisar situaciones y organizar las escenas. Tanto el actor como los responsables de la dirección receptan y producen alrededor del estímulo organizado por el hipotexto clásico que apuntala y dinamiza la creación. El colectivo empleó la obra de Edipo Rey como punto de referencia para guiar el trabajo y producir material escénico. La obra se fue construyendo entonces en cuadros estimulados por esta historia antigua, en la medida que los distintos momentos de la acción fueron elaborados a partir de una correspondencia con la trama mítica. Cuellar describe, por ejemplo, esta dinámica productiva recordando el juego de equivalencias empleado en cada trama. Decíamos entre nosotros, esta es la escena en que Edipo conoce a la madre, esta en la que mata al padre, en esta mostramos a Pecado jugando con sus hijos y siendo un buen padre, etc. Sin embargo, estas referencias no se traducen literalmente en el espectáculo, sino que la improvisación y el montaje involucrados en esta disposición desdibujan la entidad del hipotexto, desinteresándose por la letra y por los detalles de la fábula. El parricidio y el incesto perderán la asociación con el padre y con la madre y estimularán, por ejemplo, una escena que vagamente alude a ellos por medio de la violencia y la sexualidad. El espectáculo, en el programa de mano, es presentado inicialmente como una versión libre de la tragedia de Ripodate de Sófocles. No obstante, en la documentación posterior, la propuesta es concebida por los productores como una obra inspirada en la tragedia de Sófocles Edipo Rey. Los paratextos, junto con la explicitación del estatuto hipertextual, registran un cambio en la forma de concebir el vínculo con el pasado, de versión libre
a inspiración. Estos rótulos, aunque en la práctica a veces se apliquen a los productos sin basamento teórico, en este caso en particular sugiere un matiz semántico diferencial que los productores advierten en el devenir. Mientras el término versión insinúa cierta dependencia, la inspiración como categoría nos sitúa en el terreno de la transformación, donde la obra de Sófocles, aun cuando pueda ser un estímulo muy relevante, pierde autoridad y primacía en la nueva creación. Cabe aclarar que el espectáculo que recibe la denominación de versión libre o inspirada es siempre el mismo, ¿no? Lo que varía es la apreciación de los hacedores sobre su propio trabajo en relación con un texto previo. El viraje de versión a inspiración supone en la práctica dramatúrgica del colectivo el reconocimiento de la diferencia que inaugura la labor creativa. Esta conciencia fue ajustándose en el transcurso de la temporada de funciones y comunicada, por supuesto, al medio. Los teatristas, a propósito, recuerdan: primero habíamos pensado la historia de Edipo en la actualidad, en una villa, pero después notábamos que la obra se alejaba y quedaba la anécdota, inspiradísima, porque empezó a haber mucho más de la obra que quedar un poco atrás Edipo. De acuerdo con esta afirmación, es el trabajo de actualización y apropiación del material antiguo y ajeno el que inaugura una diferencia más o menos radical respecto del texto previo. Es precisamente este margen sobre el que se inclina la nueva responsabilidad autoral. Lo clásico aparece en este planteo como un texto material, alimenta el proceso y luego subsiste de forma difusa en el producto final. Edipo Rey funciona como un disparador o un punto de partida para movilizar el trabajo en nuevas e inesperadas direcciones. Pecado, el espectáculo Pecado, aunque relacionado con el pasado griego, ofrece algo distinto. Los teatristas emplean la metáfora del puente para significar la distancia inaugurada respecto del hipotexto clásico e identifican como la causa de este distanciamiento la decisión de sostener gran parte de la escena en el despliegue físico. Ellos dicen, por ejemplo, que la construcción en teatro-danza fue lo que puso ese puente que se separa. El término teatro-danza, con que los productores califican al espectáculo, debe entenderse como una aproximación de la escena desde lo teatral hacia la danza. Este acercamiento conlleva la inclusión de partituras o secuencias corporales basadas en la destreza y no en la técnica física. En el repertorio del teatro-danza podemos distinguir dos tipos de movimiento, uno que es codificado y otro no codificado. Mientras el primero es claramente identificable con una técnica de movimiento sistematizada, como es la danza clásica o la danza moderna, el segundo, el no codificado, no puede ser encasillado en formas previstas por un código de baile. La kinesia, entonces, que despliega Pecado, está constituida exclusivamente por esta última tipología, ¿no? Un movimiento no codificado. La composición corporal depende de la gestualidad, las características y las posibilidades físicas del actor, y no se organiza a partir de un patrón de enseñanza preestablecido, sino que surge de un concepto, una imagen o una sensación. Los teatristas, a modo de ejemplo, describen este carácter del movimiento que dispone la escena. Por ejemplo, dicen: Pecado está sentado en la silla con el torso y la cabeza abajo, suena una música, se levanta y camina lento en estado de alucinación, cae al piso boca abajo y respira agitado. El trabajo con Edipo Rey conlleva una valorización del componente escénico corporal por sobre el verbal. Asimismo, la tragedia, que originalmente se organiza a partir de tres actores, lo que conocemos como protagonista, deuteragonista y tetragonista, de acuerdo con las innovaciones introducidas por Sófocles, en este caso es traspuesta en un unipersonal que sostiene el espectáculo en un solo actor, capaz de asumir los distintos papeles dramáticos. La distancia entre Edipo Rey y Pecado también es una consecuencia de la contaminatio, lo que llamamos contaminatio, que es una mezcla de textos. La creación colectiva recepta, junto con Edipo Rey de Sófocles, otros conjuntos textuales, a saber, algunas categorías y preceptos provenientes del catolicismo y algunos textos de corte sociológico. Pecado, a partir de esta singular combinación, suscita un diálogo complejo e incluso contradictorio entre diferentes universos semióticos. Cada uno de los hipotextos está estructurado en un lenguaje o código distinto y remite a una esfera cultural específica que la dramaturgia pone a interactuar. La esfera mítico-dramática
que la propone la obra de Sófocles, la esfera religiosa y católica, en esta vinculación con algunos preceptos, oraciones y textos del catolicismo, y la esfera científico-social, a partir de la articulación de algunos artículos o textos de corte sociológico. La combinación de tipos diferentes de semiosis lleva al surgimiento de complejos problemas de recodificación, equivalencia, cambios en los puntos de vista y combinación de diferentes voces en un único todo textual. La presentación que realizan los productores sobre pecado en el programa de mano responde a esta compleja codificación semiótica. Van a decir, pecado es un villero que nació marcado por un destino trágico, matar a su madre y casarse con su padre. Intentó escapar de él, pero de igual modo se cumplió la tragedia. Al darse cuenta de esto, refugiándose en las drogas, cae en sobredosis. En este estado transcurre la obra. Vienen a él momentos de su vida que muestran su culpa, como así también aquellas que quizás no son suyas. La pobreza, la marginalidad, la violencia, la delincuencia y la inseguridad es algo que nos afecta a todos. Pero ¿qué hacemos? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pecado entonces se nos presenta como una formación diversamente estructurada, o dicho en términos de Lotman, como un texto de muchos estratos y semióticamente heterogéneo. Será el juego que surja entre todas estas esferas y su despliegue y la interacción de las estructuras lo que hará de este espectáculo un espectáculo sumamente complejo en cuanto a la refiere. Termino mi ponencia con la foto que registra el momento por el que termina la obra y les agradezco estar ahí y agradezco el espacio. Bueno, muchísimas gracias, José María, por tu ponencia, súper interesante tu análisis de esta relectura de Edipo, de esta puesta en escena. Y ahora vamos a escuchar a Marcelo Bianchi Bustos, de ISPEI, Sarah Eccleston, UNSTA, que me gustaría que despliegues esta sigla. Sí, yo soy profesor, bueno, un profesor de la Ciudad de Buenos Aires, el Sarah Eccleston, y de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, que se encuentra, bueno, en Tucumán. Mi ámbito de especialización es la literatura infantil, entonces, bueno, tal vez sea otro lugar desde el que yo voy a meterme con el teatro. Bien, Así bueno. que En nombre de tu ponencia, Alfonsina Storni y Carmen Lira, dos mujeres, dos teatros y algunos puntos en común. Te escuchamos, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias, Gisela. La primera mitad del siglo XX ofrece a todos aquellos que nos dedicamos a investigar el surgimiento de la literatura infantil un campo de estudios maravilloso porque todos los géneros literarios destinados a los niños se fueron desarrollando producto de una serie de cambios en el ámbito de la cultura, novedades con respecto al tratamiento del lector, en especial del niño, que muchos especialistas dicen que aparece precisamente en este siglo XX. Y por supuesto, la presencia de un grupo de escritores que con su arte posibilitó que se generara una primera revolución que tiene que ver con el surgimiento de una literatura muy particular. En este panorama, Alfonsina Storni y Carmen Lira, dos escritoras muy parecidas por muchos de sus actos de vida y por su mirada en especial sobre la mujer, sobre la sociedad, sobre la época que les tocaba vivir, escribieron algunas obras de teatro destinadas a los niños, pero sin dedicarse de lleno, en realidad, al teatro, porque, bueno, una era poeta y la otra era básicamente una gran cuentista, una gran narradora. Fueron contemporáneas, pero nacieron en dos países distintos, obviamente Alfonsina, argentina, Carmen Lira, una escritora costarricense, alejadas en el mapa, en una época, obviamente, donde las conexiones eran muy distintas ahora, pero sin embargo muy unidas en una cierta denuncia social que me parece interesante. Y además en un teatro pensado, destinado a los niños. En el caso de Alfonsina Storni, sus obras teatrales
que no tienen una gran difusión, esta es la realidad. Eh, las escribió a partir de 1922, que fue el año en que ella comenzó a trabajar en el Teatro Municipal La Bardera aquí en Ciudad de Buenos Aires. Actualmente es el Instituto Vocacional de Arte, sigue abierto con algunos cambios. Y ella lo que produjo fueron 6 dramas infantiles, aunque en esta ponencia solamente voy a hablar de 2 de ellas. Una de ellas me llama mucho la atención y tiene que ver con el contenido de la ponencia. Se llama Jorge y su conciencia. Eh, la historia es muy sencilla, si lo pensamos a nivel de la diégesis, ya que su protagonista presenta por medio de diálogos eh, lo que le sucede al niño y lo que piensa. El niño le dice a su conciencia que ese día realizó un acto realmente heroico, que consistió en pegar un botón. En esta época es interesante porque se mete Alfonsina de esta forma con algunas cuestiones de género en el teatro para niños y con una cierta distribución hasta sexual del trabajo, que se observa claramente cuando se lee la obra. Eso es justo lo que hace en Jorge y su conciencia, donde muestra a los hombres como inútiles para desarrollar una acción tan sencilla como pegar un botón, pero al mismo tiempo una acción que es presentada desde lo social como propia del mundo de las mujeres. Y el propio protagonista termina diciendo en un momento: quisiera no tener que pegar otro botón en mi vida, es un trabajo terrible. Entonces, es interesante algo como tan sencillo, cotidiano, sirve para abordar en este lugar, recordemos, década del 20, el tema de los prejuicios e intentar vencerlos de alguna forma. Y cómo para este niño es una especie de verdadero acto de heroísmo. Eh, lo interesante es que en cada una de las obras hay una imagen de niño distinta. También se mete con la pobreza. Alfonsina no escribió prácticamente nada para niños, pero sí los amaba y esto se puede ver, claro, en este contexto de la posguerra. Y lo hace en una obra que ella la denomina genéricamente mimodrama, donde aborda la cuestión de la pobreza y el abandono. Eh, en una obra hermosa que se llama Un sueño en el camino, la obra es muy sencilla porque en realidad es solo un poema que estaba acompañado por mimos que realizaban distintas acciones y que van apareciendo a medida que se van enunciando los distintos personajes. El texto dice, se los leo porque es un poema muy corto. Estamos aquí, Pinocho el glotón, Carlitos el bueno y el gordo tritón, el gnomo pequeño y el gran gigantón, y la cenicienta que el príncipe amó. También Sissebuta hasta aquí llegó, y bailamos todos a tu alrededor. Despierta, despierta, la noche llegó, están las estrellas, la luna se alzó. No te quedes solo, que el novio se vio. Síguenos, nos vamos, pobre niño, adiós. La historia de un niño que está en el camino, abandonado, triste, solo, eh, padeciendo el frío. Una versión, podríamos decir, de un cuento que es La niña de los fósforos, La niña de los cerillos, de Andersen, muy famoso, pero aquí el niño no muere, simplemente se queda solo más allá de esto que es producto de su imaginación. Reitero, me parece muy interesante esta Alfonsina preocupada por la niñez, cómo va escribiendo estas piezas teatrales a medida que iba desempeñando su labor como maestra de teatro en el Instituto Labardén. Los niños le iban tirando tal vez un tema, y era ella que, observando la realidad,
comienza a escribir. Con Carmen Lira estamos en otro teatro distinto, pero contemporáneo, pero con algunos puntos en común. Yo quiero referirme a una obra que escribió en 1916, esta gran costarricense, hoy considerada una benemérita de la República, muy amada, pero que vivió en el exilio por ser comunista, católica, mujer, feminista, en una época donde todo esto estaba muy mal visto. Y escribe una obra llamada Caperucita Encarnada. Es una versión de Caperucita interesante, es una versión libre, primero de una mezcla tal vez entre la versión de Perrault y de los hermanos Grimm, que finalmente es salvada por el leñador. Pero es aquí donde introduce a esta obra precisamente su crítica social. Hacia el final de la obra se establece un diálogo que para mí es sumamente interesante. Cito: La madre: ¿qué te ocurrió, hija mía? Dímelo, mi hijita. Caperucita: Madre, fui desobediente. Me entretuve en el camino cogiendo flores y nueces, escuchando los pajaritos y mirando las mariposas. Encontré un lobo muy cariñoso, creí que era mi amigo y le di un ramillete. El malvado se comió a la abuelita y ya me iba a comer a mí cuando llegó este buen leñador y le mató. El leñador: Tranquilícese usted, señora. El lobo tiró a la pobre vieja debajo de la cama y no quiso comérsela porque pensó que está seca y solo la piel y los huesos tiene. Quería dejar la tripa libre para meter en ella Caperucita, que está fresca como una flor y que parece una tacita de oro llena de manteca. Afortunadamente llegué a tiempo y ¡zas! Acabé con él. Fin de la cita. Esta escena es interesante, es un diálogo entre una madre y su hija y la explicación del leñador de cómo la salva, pero ya hay algunas caracterizaciones de la niña que llaman la atención, ¿no? Fresca como una flor, esta tacita de oro llena como una manteca. No son cosas libradas al azar las que está utilizando acá Carmen Lira. Esta escena se cierra con un final en el que la madre dice, cito: Entra, buen leñador, oh, quisiera ir por la luna y el sol para ponerlos en tus manos. Ven, te haré un festín. El pan está hecho con flor de harina. Te pondré queso tierno y la manteca amarilla que he batido. A la postre tendremos uvas e higos secos que resumen miel. Después Caperucita te dará un beso. Fin de la cita. Y aquí es donde introduce una gran crítica a esta Costa Rica de la época, una costumbre muy común del campo, que era entregar a las niñas a hombres muy mayores. Acá lo interesante es que el lobo estuvo a punto de comerla, el leñador la salva, pero la madre la termina entregando a este leñador como una especie de ofrenda. Y hay un coro muy interesante que dice, Caperucita está triste, ya nunca más jugará, ya nunca más cantará, ya nunca más jugará. La tristeza que le da este pasaje por este regalo que hace la madre, esta ofrenda a este hombre por haberle salvado la vida. Lo interesante es que tanto en Storni, más allá que las temáticas son distintas, no esta cuestión de la denuncia que está presente, como en Carmen Lira, se va gestando lo que se denomina una especie de revolución silenciosa que a mí me gusta mucho. En el caso de Storni, que tiene que ver con los derechos de los niños y frente a esta niñez desprotegida o el romper estereotipos de género en lo que respecta al trabajo doméstico. En el caso de Carmen Lira, oponiéndose a una costumbre ancestral de Costa Rica, que claro, esto es lo que la llevó en ese contexto, como yo le decía antes, precisamente a su exilio.
Eh, lo interesante, creo, desde el lugar que yo tengo de investigador en temas de literatura infantil, es ver cómo este teatro se animaba con distintas temáticas y no era como muchos especialistas de la época decían, un teatro tonto, sin ningún tipo de significado, sino que era un teatro de mujeres altamente comprometidas con la cultura y eso de alguna forma intentaban demostrarlo en su obra. Así que simplemente esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por tu ponencia, por tu aporte, muy interesante. Lo vamos a comentar hacia el final, entre todos, vamos a hacer algún Gracias. intercambio. Bueno, y continuamos con Pamela Musinski, del proyecto Filosif de la Universidad de Buenos Aires, cuya ponencia es El desamor y la maternidad, campo minado en las artes escénicas. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Bueno, a ver, el trabajo de investigación que yo quise encarar va a tomar como punto de partida un poco las imágenes de la maternidad y el amor en las artes escénicas a partir de una determinada novela literaria, ¿sí? Es decir, lo que yo intenté trabajar es el modo en que se construye una puesta en escena para narrar la desolación de la maternidad y las imposiciones sociales respecto a ella, ¿no? Y la pulsión sexual de una madre y una hija en constante tensión entre ellas y el entorno. Entonces, a partir de eso me surgieron determinados interrogantes que tienen que ver con de qué modo el teatro, desde imágenes puntuales, visuales, a partir de lo escenográfico y los elementos, es como el vehículo desde el cual configura un nuevo modo de pensar la maternidad y el desamor, ¿no? De este modo, la idea fue analizar la obra teatral La débil mental, que es una adaptación de la novela de Ariana Harwitz, con las actuaciones de Ingrid Pericori y Claudia Cantero, que se presenta en Área 623, ahora van a ser las últimas dos funciones, ¿sí? Y mi análisis se centra sobre el modo en que se narra el amor y el desamor femenino sin una cuota moralizante contra la intensidad y la histeria, en simultáneo con un vínculo entre madre e hija que pone como en cuestionamiento ese vínculo de entre una madre y una hija, ese cuestionamiento de la maternidad, siendo esta como el objeto real de la podredumbre por fuera de ornamento del romanticismo para revelar, sí, los dispositivos patriarcales desde los cuales los hombres que estas mujeres conciben, de alguna forma las terminan perturbando, ¿sí? Dicho esto, la pretensión de indagar respecto al modo en que una producción literaria hace foco en la maternidad y la libido de una hija y una madre, yo lo que tomo es, a ver, en los tiempos que corren, las producciones literarias respecto al modo de representar la maternidad se transformaron, ¿sí? Es decir, el modo en que se describía la maternidad en determinadas novelas literarias antes no es el mismo modo en que se describen ahora, ¿sí? Ya no hay amas de casas que observan el mundo desde alacenas, ni se masturban solo con mirarse sobre los pisos relucientes de la cocina, ¿sí? Ahora hay espejos de los cuales nombrarse, mirarse, desearse y pensarse desde nosotras mismas. Entonces el trabajo que hoy presento intenta recorrer la novela La débil mental, pero desde la puesta teatral que se da actualmente en el teatro. Y lo que hace, en la novela lo que hace Ariana es quien logra, de alguna forma, enterrar las imágenes sociales que se construyeron sobre los vínculos entre madres e hijas, ¿sí? Para poner en el centro ¿qué? Poner en el centro el cuerpo de las mujeres, no como cuerpo objeto, sino como cuerpo hablante y deseante, una lengua del goce que se recluta a sí misma en las ambigüedades de no saber qué hacer cuando se enuncia como eslogan la idea de tomar posesión del deseo propio. Digo, si el deseo en sí mismo ya resulta alienante, tal como señala Hegel, ¿sí?
Creo que en la novela, tanto en la novela como en la puesta en escena, aparece implícita la pregunta en torno a la voz, es decir, quién es la voz que habla, y, y- y de alguna forma aparece como respuesta a ello de forma explícita ya, que la voz que habla son los modos en que la maternidad se enuncia, ¿sí? Entonces se encuentra presentes una proliferación de los deseos como medio de los cuales narrarse en femenino, incluso en lo ya putrefacto. Entonces, lo que yo tomo como punto de partida en el trabajo es un texto que se llama ¿De dónde vienen los niñes? Maternidad y escritura en la cultura argentina, que es de Nora Domínguez, dado que ella lo que hace es establecer los tres modos en que la maternidad fue representada en la literatura argentina. Ella dice que aparece la idea de la madre hablada desde la hija, después aparece la mirada de las hijas sobre la maternidad como aquello que debe interpretarse, y las madres como aquello que aparece y desaparece del campo literario como adorno reutilizable siempre que así lo demande la historia, ¿no? Entonces, yo lo que hago es entender que Ariana de alguna forma logra destruir con esos modos de representación hegemónica respecto de las madres con sus hijas, ¿sí? Y Carmen Valiero, en la adaptación teatral que realizó, de igual manera logra la estética filosa de mostrar el horror de lo más humano que hay cuando la maternidad deja de ser literaria para comenzar a habitar un espacio y hacer voz y cuerpo, ¿sí? Entonces, la débil mental no es el relato de la maternidad, ni la legitimación de una lengua materna como única lengua posible a obedecer y a acatar, porque la maternidad está en reconstrucción. Eso es lo que muestra Ariana, eso es lo que muestra la puesta en escena. Es el vínculo fracturado entre una madre y una hija, son sujetos en primera persona, son dos mujeres que agotan un presente que solo sabe a pasado y diluye todo futuro. Aparece una infancia ya rancia que viaja en triciclos sin lograr llegar a una adultez con aroma a jazmín, porque las únicas flores están estampadas sobre un colchón viejo donde siempre se baten a duelo las conciencias como dialécticas hegelianas, ¿sí? En la que una siempre hay una conciencia que se somete al deseo de la otra. Esta hija que quiere irse y no termina yéndose y se queda ahí con la madre, ¿no? Eh, ese deseo que de alguna forma saben con seguridad que siempre va a haber alienación, porque el deseo en sí mismo es alienación. Entonces, los cuerpos deseantes de esta madre y esta hija parecieran solo pedalear por el malestar que produce el tener que aceptarse en esta única existencia que les tocó, ¿sí? Son dos voces que van como entrelazándose desde el hastio, ¿sí? Una madre y una hija que no son metáfora de algodones de azúcar, no hay nada que se insinúe, nada que se sugiera. Digo, todo es vómito de la maternidad empalagosa que los dispositivos disciplinadores del patriarcado instalaron. Entonces hay una intervención de la lengua emputecida que domina el lenguaje escénico, y tal como Nora Domínguez señala en el texto antes mencionado, la familia es el lugar desde donde se pacta un poder discursivo, ¿sí? Y desde el cual de alguna forma se representa un otro, ¿sí? Entonces una hija que habla de la madre y una madre que habla de la hija, pero en la débil mental no hay pacto de poder, los discursos de ambas se funden para terminar de pudrir el horror de ser ellas mismas. Digo, cuando la hija dice, tengo miedo de decir mamá, miedo de escuchar hija en su voz convulsa, entonces ahí no hay posibilidad de configurar una infancia domesticada por una madre igual de domesticada por el sistema que le exige de alguna forma ser la madre del año y seguir los mandamientos del amor maternal. Entonces ahí surge de alguna forma el interrogante de cuál es el mejor modo de inventar una madre, ¿no? Y la puesta en escena, el teatro en sí mismo, ya de alguna forma el teatro que viene a hablarnos de la maternidad en estos tiempos, te está diciendo que ya no hija, no hay una hija que se apropie de la madre, ni madre que se apropie de la hija, ¿sí? Y tal como señala el personaje de la hija en la obra y en la novela, nacemos para masticar rencor, ¿sí? Eso lo enuncia la hija como máxima, ¿sí? No hay poder en pugna por el relato de la idealización, por el contrario, hay una transgresión, una animalización en contraposición de lo civilizatorio que resulta la maternidad en un sistema patriarcal. Entonces, ¿qué se produce cuando una hija toma la palabra para romper con el cerco
hegemónico de maternidad, y que cuando lo hace la madre también. Entonces como un juego de los sujetos de enunciación, una madre que solo sabe bordar la frustración y una hija que solo quiere abrir la puerta para escapar de esa frustración, porque tal como lo enuncia en la obra, no soporto ese olor depresivo de una olla sin lavar, ¿sí? Entonces, desde ese punto creo que a mí lo que me resulta interesante es traer a colación la idea de Nora Domínguez cuando sostiene que la toma de la palabra politiza las posiciones de madre e hijo, ¿sí? Entonces, de esta manera la literatura y el teatro se fusionan para que la maternidad y el desamor, ese desamor de una hija que está con un hombre casado, ¿sí? Y que el hombre casado nunca, sabe perfectamente que nunca va a dejar a su mujer, y sin embargo ella sigue sosteniendo, la hija sigue sosteniendo este vínculo con este hombre, como eso también termina siendo un campo minado en donde ya no hay madre ficcional ni hija ficcional, ¿sí? Es una madre real, una hija real, en donde también se nombra la impunidad, ¿sí? Y donde no hay poder que pueda disciplinar el modo de pensarnos como madres e hijas, ¿sí? Hay una madre que puede enunciar esto de, bueno, me escondí al atardecer playero en la arena fría a vomitar tu niñez, ¿no? Le dice la madre a la hija. Y nada, me pareció interesante que se puedan fusionar lo que es la literatura y el teatro para poder darle a la maternidad esa voz y ese cuerpo que a lo largo de la historia en la literatura, ¿sí? No se le ha dado tanto a la maternidad, ¿no? Poder narrar una maternidad más real, ¿sí? Y no tan ficcional. Así que nada, eso es más o menos lo que... Bueno, muchísimas gracias, Pamela, por tu ponencia. Súper interesantes todos los trabajos, la verdad que muy, muy lindo escucharlos a todos. Y vamos a continuar ahora con Marcelo Olivero, de CONICET y de la Universidad Nacional de San Juan, cuya ponencia se llama Reflexionar los procesos, vínculos territoriales en las prácticas de devolución realizadas en las fiestas provinciales del teatro de San Juan y La Rioja. Te escuchamos, Marcelo. Bueno, muchas gracias a todos por la escucha y un placer estar aquí. Las fiestas provinciales del teatro, desde su nacimiento, han configurado un espacio necesario de visibilidad, encuentro e intercambio para el teatro de las provincias y sus hacedores y hacedoras. Este espacio de exhibición de materiales y encuentro entre artistas es una de las principales políticas públicas ejercidas por el Instituto Nacional del Teatro a lo largo y a lo ancho del país. Es importante destacar también su dimensión histórica, ya que su realización anual genera un gesto de posible periodización, una herramienta para pensar las historias del teatro en las provincias y que la historia del teatro argentino deberá tener en cuenta a la hora de historizarlo, federalizando así la, entre comillas, historia del teatro nacional, expandiéndose a un pensamiento acerca de las historias del teatro en la Argentina, ampliando horizontes que también permitan ver lo que sucede fuera de los grandes centros de producción teatral. Algo que actualmente comienza a suceder gracias al avance de la investigación en las provincias, desde las provincias. Además de las aristas fructíferas que tienen las fiestas en diferentes niveles, surge también la necesaria crítica a la competencia como principal motor, ya que en cada fiesta provincial se genera una selección en orden de mérito para acceder al encuentro regional y al nacional. Esto nos lleva a pensar en los procesos competitivos en el arte y en sus problemáticas. ¿Es posible pensar las fiestas provinciales sin la instancia competitiva? ¿De qué forma se pueden posibilitar encuentros que no establezcan órdenes de mérito? ¿Cómo deconstruir las tradiciones de ser mejor o peor en las construcciones artísticas? Y una pregunta es si el premio promueve la participación. Teniendo en cuenta estas preguntas es que nos proponemos ahora pensar en los espacios de diálogo que posibilitan y generan también las fiestas provinciales, los llamados espacios de desmontajes. Aquí voy a hablar en relación a la experiencia de haber trabajado como jurado en la fiesta provincial de La Rioja de este año y como desmontajista en la fiesta provincial de San Juan también de este año.
en el espacio de devoluciones, la principal problemática detectada se vinculó con repensar la idea de competencia y todo lo que ella conlleva. Es decir, frustraciones artísticas, decepciones, sospechas, ponderar estéticas por sobre otras, particularizar poéticas por sobre otras, valorar el arte, en fin, evaluar la expresión. También se percibe que el interés y la participación no hace foco en la competencia por parte de los y las teatristas, salvando excepciones, sino que se focaliza en la participación para generar otros públicos, para encontrarse con la comunidad, para dialogar con las instituciones, para reflexionar colectivamente, para intercambiar opiniones acerca de los materiales escénicos, más allá de la competencia, el premio y los resultados que se pueda obtener. Es necesario hacer foco en esos intereses y escucharlos para quizá posibilitar que el concepto de fiesta pueda manifestarse más fuertemente, ya que en la realidad sanjuanina de los últimos años y la riojana de este año, la celebración en las fiestas fue un eje central, que tanto espectadores como teatristas valorizaron y abrazaron. Es dar valor justamente a esa fiesta que ya existe, que ya se celebra, que se vive en escena y en los espacios de diálogos, que además genera vínculos, construye realidades y posibilita investigaciones, pensamientos y reflexiones, que además profesionaliza, ya que el encuentro y el diálogo generan intercambio de saberes y eso construye saberes nuevos. Una comunidad que puede pensarse y celebrarse es una comunidad en crecimiento. Y es así que se experimentan ambas fiestas, al menos en este último año, y quizá tenga que ver esto con la presencia de nuevos artistas emergentes, independientemente de las edades o las generaciones a las que pertenezcan, que piensan las lógicas de trabajo escénico desde una perspectiva horizontal, con vías a la construcción de una comunidad. Los espacios de desmontaje en San Juan han generado polémica y controversia en algunas ocasiones y en otras una fuerte y necesaria participación. Muchos son los prejuicios que se generaron sobre estos ámbitos de pensamiento, se experimentó un clima tenso, momentos previos a la lucha, como también momentos de apertura total de los procesos y debates súper honestos acerca de la creación. Con el pasar del tiempo, tanto los espacios de desmontaje como los desmontajistas y creadores teatrales hemos sufrido modificaciones, cambios, nos hemos transformado como así también las miradas sobre el arte. Quizá fue justamente la competencia, el premio, la instancia de selección, el principal problema para abrir los materiales a personas externas a las grupalidades. Quizá también fue un problema que no estén guiados por nadie de la comunidad sanjuanina, y quizá también, o riojana, y quizá también puede haber sido un problema que hayan sido generados en algunos casos desde el lugar de saber, ¿sí? Es decir, desde esto que yo sé, vengo a decirles qué sé y cómo pueden mejorar sus creaciones, con todo lo que tiene también de colonizante, si se quiere, que además de ser una lógica mesiánica, es altamente distanciada del territorio, su realidad de producción y recepción, sus intereses, etc. De igual modo, las miradas que tuvieron a lo largo de los años los desmontajes fueron miradas de teatristas destacados por su trayectoria, por su calidad artística, y en general se desempeñaron con un profundo respeto por los materiales teatrales y humanos en cuestión. En esta última edición de la fiesta se pudo observar que aún hoy hay claras líneas de tensión en relación con las experiencias en los espacios de desmontaje, entre una fuerza que puede estar vinculada con lo instituido y otra que puede estar vinculada con lo instituyente. Es decir, entre quienes buscan un espacio para reflexionar sus procesos, un abrir la cocina y posibilitar la escucha de la voz del propio artista y luego indagar sobre esa voz en relación con el proceso artístico, y por otro lado, quienes buscan un espacio para recibir aportes sobre sus construcciones artísticas acerca de un producto artístico, desde una mirada técnico-metodológica en relación con los procedimientos vinculados a la puesta en escena. Realizando entrevistas a teatristas de la comunidad, analizamos que esta división está claramente marcada y se detectan también heridas teatrales que atraviesa una comunidad en relación con la crítica, ¿no? Con los lugares instituidos del saber, las posibilidades de acceder a ciertos circuitos o no, dependiendo de tal o cual resultado,
Por esto es que pensamos que es adecuado en los desmontajes tener la ocupación por generar una indagación amable que escuche la voz de los creadores y las creadoras, y desde esa escucha pensar la devolución, el diálogo o la mirada sobre el material, sus discursos, pero principalmente abrir preguntas y posibles líneas de trabajo para escuchar las voces de las y los creadores. Ahora, ¿qué es un desmontaje? Aquí algunas posibilidades sobre un concepto que está en constante construcción, deconstrucción y reconstrucción. Podemos decir que es un espacio de intercambio, de debate, de diálogo, que posibilita la reflexión sobre los procesos tanto de ensayos como de funciones, pero también brinda la posibilidad de pensar el objeto artístico y su proceso desde una perspectiva expandida, en relación con lo que cada manifestación concreta de determinada obra genera. Siguiendo a Mauricio Cartún, es una invitación a comer en la cocina mientras bulle la cacerola, mirando cómo, en qué tiempo, con qué, y pudiendo preguntar por el sentido de los ingredientes y los utensilios. Es decir, es una reflexión sobre la obra, sobre la cocina de construcción de ese proceso de obra, y sobre las decisiones que se toman en ese proceso. La diferencia está en si el foco lo ubicamos en el proceso de cocinar algo, en lo que se está cocinando o en el resultado de eso que se cocina, ¿no? Si disfrutamos el gusto de lo que tiene, lo que nos ofrecen, o si decimos cómo debe saber eso que nos están convidando. Los desmontajes o espacios de despliegue, nombre que con total acierto le dieron en la Fiesta Provincial del Teatro en La Rioja, son instancias de suma importancia y necesidad tanto para los creadores teatrales como para las instituciones de gestión pública que posibilitan políticas de desarrollo de la actividad teatral. Para conocer cómo se generan las prácticas escénicas en la actualidad, cuáles son las urgencias de los colectivos teatrales, sus intereses, y qué actualizaciones son necesarias de ser generadas para tratar urgencias que se atraviesan como comunidad, ¿no? Tales como la problemática por los espacios de ensayo, la escueta formación sobre lógicas de producción y financiamiento, la nula difusión de los espacios teatrales independientes, la gestión estatal y su articulación con las necesidades actuales del teatro independiente, la habilitación de los espacios teatrales independientes, la circulación de espectáculos y los circuitos existentes, las diferentes condiciones de producción en los diferentes territorios, los roles en el teatro independiente y su jerarquía, con las problemáticas de poder y violencia que pueden conllevar. Como así también algunas urgencias teatrales se vinculan a interrogantes sociales que atravesamos, tales como: ¿pensamos el género en las construcciones teatrales? ¿Seguimos reproduciendo lógicas heteropatriarcales en la ficción? ¿Hacemos teatro sin violencias? ¿Estamos en consonancia con los debates colectivos acerca de las problemáticas sociales? ¿Cómo abordamos la intimidad en escena? No hay una respuesta íntegra para estas preguntas, pero sí algunas claves que encontramos se vinculan a los protocolos existentes en la Asociación Argentina de Actores, en la Ley Micaela, en la figura de la coordinación de la intimidad para la configuración de escenas íntimas, señales de que se está avanzando y repensando la escena para poder construir otra que sea también amable, más allá de la ficción que plantea. Para finalizar, y sin dejar de lado el advenimiento de la derecha en la Argentina, es que considero fuertemente necesario, como investigadores y artistas, cuidar los derechos adquiridos, reflexionarlos, repensarlos, resignificarlos, pero sobre todo luchar porque se sostengan y crezcan. Y estos espacios, donde las comunidades artísticas pueden pensarse colectiva e individualmente, son espacios que no se deben perder. En síntesis, ante una sociedad que tiende al individualismo, defender y reflexionar los espacios de encuentro es una necesidad. Quizás se deba repensar lo competitivo de las fiestas provinciales, quizás se deba reivindicar el concepto de fiesta, indagar nuevas formas de encuentros regionales y nacionales, nuevas formas de acceder a ellos. Quizás el espacio de despliegue, un lugar en el que la comunidad se piensa colectivamente, ya no solamente en relación con sus procesos y búsquedas escénicas, sino que también desde los discursos que éstas poseen, desde las problemáticas que atravesamos los artistas, en cuanto a las condiciones de producción, a las políticas públicas, a la problematización jerárquica de los roles. Quizá la competencia inhabilita la honestidad al abrir los procesos, o la difumina o la condiciona, es decir, mueve el foco. Y fundamentalmente, nuevamente, quizá la presencia de una persona, al menos del territorio, genera una mirada, pensamiento, reflexión, que se vincula con lo federal, con lo situado, con lo territorial,
que puede vehiculizar ambas fuerzas, la instituida, que prefiere un análisis procedimental de la puesta en escena, y la instituyente, que piensa en la necesidad de indagar en los procesos de creación, ya que ambas configuran dos vertientes de un mismo proceso, poner en escena una obra teatral. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por tu ponencia. Y ahora vamos a escuchar la ponencia de Jimena Trombetta, del proyecto Filocit del DIAE de la Universidad de Buenos Aires, cuyo título es Salvadora Medina Honrubia, entre el periodismo político y la dramaturgia. Bueno, hola, muy buenos días sería. Voy mediante esta grabación a acercar el material alrededor de la figura de Salvador Medina Honrubia, especialmente con un breve análisis sobre las desentradas y un nombramiento, digamos, a dos puestas teatrales que tienen que ver con cómo se llevó a escena las desentradas de Balak y las desentradas de Adrián Canales. Voy a compartir pantalla y inicio la lectura. Salvador Medina Honrubia se sitúa como una figura histórica controversial. Nació en La Plata en 1894, fue maestra y periodista, siempre anarquista. Postura política que le hicieron partícipe y protagonista de la liberación de Simón Radovítsky, anarquista preso por la muerte de Ramón Falcón, jefe de la policía. Sobre la liberación de Radovítsky se conoce el discurso que dio en 1914, Salvadora, situándose como la primera mujer que hablaba frente a una multitud. Y la concesión también, se conoce también la concesión que consiguió por parte de Hipólito Yrigoyen al ofrecerle el trato de concederle el indulto a Radovítsky a cambio de hablar bien de él, ¿no? De Yrigoyen. Cosa que no cumplió después. En 1930, bajo el régimen de Uriburu, fue presa política desde la cárcel del Buen Pastor y le escribió al presidente de facto una dura y emblemática carta, que es la que pueden observar en pantalla. Bueno, es un extracto, digamos, de la carta que escribió Salvadora. Al buscar financistas para una de sus obras, conoció a Natalio Botana, fundador del diario Crítica, y a partir de allí sus hijos obtuvieron finalmente el apellido de Botana, originalmente madre soltera, ¿no? En el breve informe sobre su vida que brinda el Ministerio de Cultura, se declara que nunca abandonó las convicciones políticas y que era común verla llegar en Rolls Royce a un motín y armar bombas molotov en vestidos y tacos. Desde 1946 hasta 1951, Salvadora dirigió el diario Crítica, que fundó su marido Natalio Botana. La dramaturga y periodista estrenó Almafuerte en el Teatro Apolo. Más tarde llegaron las piezas La Solución, lo que estaba escrito, Las Desentradas, y publicó además La Rueca Milagrosa y el libro de poesía El Misal de mi Yoga, el libro Humilde y Doliente y el libro de cuentos El Vaso Intacto. Entre los diarios espacios donde escribió se pueden mencionar el diario de Gualeguay, las revistas porteñas Fray Mocho y PBT y el diario Crítica. También escribió la novela Acaya, y se podría mencionar además que no se situaba del todo, digamos, ni como integrante del grupo Boedo, y bueno, mucho menos integrante del grupo Florida, digamos. Sí tenía vinculaciones con el campo intelectual y el campo artístico de la época. En el documental Bioar de Gabriel de Meglio, su sobrina Gloria explica que para Salvadora su relación más nociva fue con el peronismo. En este sentido menciona algunos hechos: persecución en su casa y vigilancia policial, se le hizo cerco judicial, no podía vender ni adquirir, no se le daba la jubilación ni la pensión de Botana. En el diario le empezaron a retasear el papel y cuando conseguía préstamo para pagarlo, en la aduana se caía la tinta. Eso es lo que declara la sobrina. En este mismo documental se recuerda que en 1947 Salvadora le dirige una carta abierta a Eva Perón desde el diario Crítica, que dirige luego de la muerte de Botana.
claramente funcionó como una tribuna opositora al peronismo que genera, digamos, polémica en el diario Época. En ese diario, la hija de Salvadora, propia hija de Salvadora, publica ahí una diatriba contra el antiperonismo de Salvadora en el año 1951. Finalmente el peronismo confisca crítica. Y en 1958 Salvadora escribe el libro Crítica y su verdad. Bueno, esto es una biografía obviamente y extremadamente breve alrededor de la vida de Salvadora. Para comprender la escritura de Medina Onrubia, en realidad habría que entender dónde se ubica en el campo literario. Josefina Delgado explica que, y cito, Salvador marcó un camino, la escritura, la militancia. Perteneció a una generación que podría ser llamada de las modernas. Mujeres nacidas a partir de las últimas 2 décadas del siglo XIX, que recogieron la experiencia de la vanguardia feminista, algunas severas de textos dispersos en los misales anarquistas, y se enrolaron en la búsqueda de un camino personal. Compartieron la decisión de no ajustarse a lo que se esperaba de ellas y eligieron hacerlo a través del arte, la escritura o la militancia política. Y sobre todo buscaron una identidad incuestionable. Para Coppi, nieto de Salvadora Medina Onrubia, su abuela fue la primera en llevar a escena vidas de mujeres marginadas, lesbianas y adúlteras, descentradas. Sin ninguna duda, la obra más emblemática y que se ha llevado a escena en reiteradas ocasiones es Las Descentradas. Originalmente esta obra fue estrenada por primera vez en el Teatro Ideal en 1929. Acá tenemos el afiche de Las Descentradas de 1929. Y la que tenemos en portada es a Gloria Ferrandis, que en realidad funcionó como protagonista de la obra. Estaba en el rol de Elvira. Y después podríamos mencionar 2 puestas actuales, bueno, relativamente actuales. Una de Balak en el Teatro Regio del año 2012 y otra la puesta dirigida por Adrián Canale, que se estrena en el año 2008, después se repone en el año 2009 en el teatro llamado Puerta Roja, que es donde funciona ahora el Teatro del Pueblo. Sobre la primera puesta recuperamos algunas declaraciones de Balak, que hablan específicamente del texto. El texto dramático es un melodrama propio de la época, y de acuerdo a Eva Balak, en una entrevista que generó para el diario La Nación, dice: cuestiona de alguna manera la felicidad de las mujeres en relación a las imágenes que ya están definidas, a estos conceptos que engloba la familia, el amor. Está escrita por una pluma interesante, con mucha belleza. Fue una época donde eso estalló y no alcanzaba con existir. También había que vivir. Sin ninguna duda, el texto brinda en diálogos entre Elvira y Gloria perspectivas diversas alrededor de las estructuras monogámicas, el matrimonio y la familia tradicional. Narra la vida de Elvira, quien se enamora de Juan Carlos, pretendiente de su amiga Gracia. Independientemente de la historia de amor, se destaca el total desprecio hacia el estatuto político de su marido ministro, hacia la corruptela de sus negocios y hacia las convenciones sociales en general. Entre esos cuestionamientos se deja entrever en el texto la necesidad de escapar del concepto de bella y joven, tal como va a señalar Balak en otra declaración. Dice, bueno, somos unas descentradas porque tenemos que sostener esta fantasía, de ser bella y joven, que es básicamente masculina. En esa disyuntiva, entre escapar de ese mundo patriarcal o permanecer atada, se dan los diálogos con su amiga Gloria, mujer que sí había decidido abrirse y deja de vincularse con su familia e hijos. Acá podríamos hacer un punto, digamos, el personaje de Gloria en algunos análisis sobre Las Descentradas también se lo compara con Nora, digamos, con el personaje de Nora en Casa de Muñecas, y que en algún punto funciona como ¿qué pasó con Nora una vez que se retira de la casa? Bueno, Gloria sería un poco la extensión de qué pasó con Nora una vez que se retira de la casa. Y es sobre esto que Elvira deja en evidencia esa compleja ecuación, ¿no? O sea, donde dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me separo o no me separo? ¿Hacia dónde voy? Entonces le dice a Gloria, ¿vos crees que yo voy a seguir siendo una descentrada? ¿Voy a tener el talento supremo de ser una insignificante y voy a ser feliz?
Esta frase de Elvira va en confluencia con el monólogo que dice Gloria en el video que ahora mismo voy a pasar. Hablemos de mi libro. Acá divido a las mujeres en 3 categorías. Las sufragistas que aborreces. No, no las aborrezco. Bueno, de las que te reís. No me río, me sonrío. Reírse es de muy mal gusto. Luego está la mujer femenina. La del crochet simbólico, siempre bajo el punto de vista social y de la gente honrada. Honrada es una palabra que puede estirarse mucho. Como todo en la vida. Bueno, la gente no da más que 2 categorías. La mujer de su hogar, porque no cabe en otra definición. Aunque las otras se ocupan mejor de su hogar que ellas. Y esas feas marimachos. Entendé que en todo hay infinitas gradaciones. ¿Sí? Me he fijado. Lo que no te fijaste, y nadie se fijó, es en la 3er categoría, de las que nosotras somos dignas representantes. Acá no hay gradaciones, no. Somos muy pocas las descentradas. Y lo ocultamos como si fuera un pecado. Y somos tan descentradas que podemos caer en cualquiera de las otras categorías, con extraordinaria facilidad. Entonces quedarse descentrada sería como estar en un centro, ¿verdad? Claro, somos las que sufrimos, las rebeldes a nuestra condición estúpida de muñequitas de bazar. Entendeme bien, no de mujer. No queremos los derechos de los hombres, que se los guarden. Saber ser mujer es admirable, y nosotras queremos ser mujeres en toda nuestra espléndida femineidad. Los derechos que queremos son solo los que nos dé nuestro talento. Quiero hacer una aclaratoria que, si bien el video se ve un extracto de Adrián Canales, es un extracto en realidad del documental de Gabriel Di Meglio en vivo. En esta definición de qué es ser mujer, dirá Dix, surgen otras cualidades en la búsqueda de una identidad que alude a una esencia de la mujer en contraposición a la subjetividad, que es un puro efecto de las tecnologías de género, un artificio que se actualiza en la muñeca. Podríamos perfectamente relacionar nuevamente con Casa de Muñecas de Ibsen, ¿no? Tanto desde las declaraciones de Alac como de las imágenes vistas en el video, las descentradas de Adrián Canales da espacio a dejar a la vista justamente esta postura contrahegemónica que da cuenta Diz y otras teóricas que escribieron sobre las descentradas, como también Zaita, donde quedan a la vista el uso de las tecnologías de género por parte del patriarcado y que efectivamente Salvadora denunciaba en sus escritos. Lo cierto es que ambas puestas retoman esta postura y dejan hablar a la pluma de Medina Honrubia y al feminismo, que también resurge en la época en que ambas puestas teatrales, la de Alac y la de Canales, fueron llevadas a escena. En el año 2009 y año 2012, tenemos que entender que estamos entre la 3ª y 4ª ola del feminismo. Pero volviendo a la primera ola del feminismo, hay que entender cómo, digamos, cómo se alista, digamos, en qué espacio se ubica Salvadora Medina Honrubia en el ámbito de su del campo literario. Y efectivamente Tania Diz la relaciona con Alfonsina Storni y analiza, de hecho, sus obras en comparación. Y parte de lo que observa, digamos, al momento de cómo se habla de las literatas en el campo intelectual y en la crítica y demás, va a encontrar con que sea mediante elogios, estoy citando, ¿no? Sea mediante elogios que pretenden conjurar los desvíos identitarios, o sea, mediante la denuncia injuriosa que explicita aquello que molesta, la escritora se veía encorsetada en los moldes de la feminidad hegemónica y cualquier diferencia o atisbo de transgresión solo podía ser leído como masculina. O sea, se la ubicaba en el rol de lo masculino. Y eso se imperaba el elogio. O por fuera de la humanidad, sea la caída en la animalidad o en la monstruosidad, si impera en las críticas de la época, si imperaba el escarnio. O sea, había 2 maneras de leer las obras de las modernas. Si había elogios, perdían feminidad, ¿no? Si había escarnio, se convertían en literatas en vez de literatas. Hay un elemento más que es interesante de entender, digamos, claramente cuando habla de, bueno, no podemos estar, no queremos los derechos de los hombres, queremos ser mujeres en toda nuestra feminidad, digamos.
hace referencia a la situación que estaban viviendo las literatas en la época en que escribe Salvadora. Pero también habría, digamos, que tratar de entender otra frase que se puede ver en el video, que es cuando se menciona que, cuando Gloria le dice, bueno, vos te estás riendo de las sufragistas, te reís de las sufragistas, y Elvira, que en algún punto es el alter ego de Salvador, dice, no, no me río, me sonrío. Pienso una interpretación, y acá ya dejo abierto porque no es un elemento que todavía haya podido desarrollar, pero que me parece que es interesante de pensar en esa idea de no queremos sus derechos que se los guarden. Hay que entender que primero se estaba en 1929, al borde de un golpe de Estado, y probablemente el clima de época sería totalmente interpretado por Salvador Medina Rubio. Por otro lado, los intentos por el sufragio, que habían sido llevados adelante por Julieta Lanteri en 1911, no habían sido finalmente concretados, e incluso hasta habían sido hechos irrisorios para la prensa. O sea que la lógica de ubicar en el escarnio a las feministas no estaba dado solamente en el campo de la literatura, sino que estaba dado también, por supuesto, en el campo de la política. Y a su vez, digamos, sí habían ganado el derecho digamos, de la modificación del Código Civil en el 26, pero sin embargo todavía no eran concretado la posibilidad de voto. No llega a concretarse hasta el año 47. Con lo cual, entiendo, digamos, que esas declaraciones, en el marco de ese pequeño monólogo y trayendo a las sufragistas, digamos, al discurso, implica cierto análisis justamente de esa época. Hasta aquí es lo que tengo preparado. Bueno, pero después, si no, entiendo que por ahí se pueden generar algunas preguntas en los comentarios en YouTube. Muchas gracias. Les pido que abran sus micrófonos y que podamos hacer algún intercambio entre todos respecto a las interesantes ponencias que hemos escuchado. Creo que hay algunos cruces discursivos y ideológicos entre todo lo que, por lo menos lo que yo he podido percibir. Me interesaba preguntarte, José María, respecto a la obra Pecado, que nos trajeras de vuelta el momento de estreno. El año 2013, agosto de 2013. Bien, en 2013. Ya Porque tiene 10 años la obra, recién me di cuenta, sí. 2013, entonces. 13, sí, Ok, 2013. 2013. Bien, ¿y cómo ha sido la recepción? Si es que tenés alguna noticia de eso, ¿cómo es en el campo teatral tucumano el tema de la recepción? Más siendo un clásico de Sófocles y esta mirada actual que le da esta dramaturgia. No tengo como muy reconstruido el proceso de recepción ahí. Lo que sí, por ejemplo, sí recibió como mucha cobertura de la prensa en su momento, justamente por esta suerte como de prestigio que reviste al espectáculo por llamarse o decirse que es una reescritura de Edipo Rey. Eh, Fue como bastante bien aplaudida. En el caso de la fiesta que se llevó a cabo en el 2013, quedó primera suplente. Y recibió, por ejemplo, uno de los comentarios que me parece como uno de los más acertados, que fue de José Luis Valenzuela, donde en realidad ahí a la obra por los cruces que tiene, es interesante pensarlo, como dialoga con diferentes esferas. Yo intenté decir a uno que era como la dramática mitológica en un plano, al tomar Edipo Rey, que es el punto de partida, como el estímulo más fuerte, pero eso también se cruza con otro tipo de aportes, entre ellos como el diálogo con el catolicismo, el discurso bíblico, y esa cita de quien es libre de pecado tiene la primera piedra. De hecho, el personaje lleva su apodo como Pecado, y después también cruzan con esta idea de trasladar la fábula o la historia de Edipo al contexto de una villa. Han tomado también algunos aportes de artículos e investigaciones de corte sociológico. Entonces, por ejemplo, si bien la prensa sobre todo, como recalcó,
y también desde la perspectiva de los productores, que era lo que les interesaba como reflexionar o rescatar o acentuar, era la perspectiva de que era una recreación, una reescritura, mejor dicho, una reescritura de Edipo Rey. Pero, por ejemplo, después, en la fiesta del año 2013, eh, José Luis Valenzuela hace como una suerte de recorrido por las fiestas provinciales que se hacen en el NUA, y él lo toma sobre todo hace uno de los primeros comentarios críticos que es bien interesante, donde lo toma como una suerte de un Cristo villero, más que como un Edipo villero, ¿no? Entonces ahí ese factor o ese diálogo o esa esfera comienza como a actualizarse, por lo menos desde ese comentario crítico, de una forma mucho más clara, y cualquier vinculación con la obra de Edipo Rey, de Sófocles, también se hace desde el pensamiento católico, es decir, desde los conceptos de la culpa, el castigo, la divinidad y el pecado, ¿no? Claro, el nombre de la obra, Pecado. Tal cual. Exactamente. Y después también creo que en algún punto también se trabajó mucho con escuelas secundarias, porque como es un unipersonal y trabaja con muy, muy, muy poquitos recursos técnicos, también se la llevó e hizo bastantes presentaciones en escuelas secundarias. Yo asistí a una de ellas donde se abrió después un espacio para el público y era bien interesante lo que miraban los chicos, pero sobre todo ahí los estudiantes actualizaban como otra esfera, que era justamente la esfera como de la preocupación sociológica, es decir, qué condiciones llevan a que un chico esté inmerso en la pobreza y no pueda salir de ella y esté destinado a lo que el estereotipo del pobre dentro del imaginario está, ¿no? De que sea un delincuente, un drogadicto y que de eso no pueda salir, ¿no? Y eso era como que también se actualizaba mucho en la mirada de los chicos. Ujú. La- Buenísimo. por ahí lo que es interesante de pensar de esto es que a pesar de las pretensiones o de los puntos de partida de los hacedores, la obra muta y el clásico pierde ese lugar de prestigio o de estar sobre cualquier otra referencia y se desplaza, ¿no? Entonces quien no conoce la fábula de Edipo Rey tranquilamente puede seguir el espectáculo desde otra de las esferas que le propone. Tal cual, tal cual. Buenísimo, súper interesante todo lo que estás contando. Gracias. Eh, Después, respecto a la ponencia de Marcelo Bianchi, eh, nos trae a Alfonsina y a Carmen Lira, que yo no la conocía, costarricense, eh, y bueno, es la visión de dos mujeres, y acá se me cruza también con la ponencia de Pamela, que también habla desde el punto de vista de lo femenino, en su análisis. Vos, Marcelo, hablás de los derechos de los niños, de romper estereotipos de género, de la denuncia de una costumbre ancestral, y creo que es muy interesante el aporte porque Alfonsina es una figura que no está tan tratada desde el punto de vista de la investigación. Carmen Lira tampoco yo la conocía, y nos trae estos textos y estos análisis que son eh, súper interesantes, también por el contexto de enunciación de esa época en que todavía no estaban los discursos que tenemos ahora respecto al patriarcado, el feminismo, etc. Así que me parece un aporte muy bueno respecto a eso, y que tiene que ver con la ponencia de Pamela, que está enmarcada en un proyecto Filosit, que justamente tiene que ver con la construcción de las mujeres en la escena en la última década, eh, del cual también participa Jimena Trombetta como directora, que también va a hablar de otra mujer, que es Salvadora Medina Rubio. Entonces, este análisis de la débil mental, yo no la he visto a la obra, pero me pareció muy interesante esto de tomar posesión del deseo, de los modos en que la maternidad es enunciada, eh, esto de cuál es el mejor modo de inventar a una madre. Creo que son preguntas que tienen que ver con lo femenino, con la maternidad, con la construcción de la mujer, que,
que son súper interesantes desde el punto de vista de la escena. Esta es una versión de una novela, si bien entiendo lo que dijiste, Pamela. Y también me resultó interesante el concepto de la maternidad como algo civilizatorio y, y los discursos de esta maternidad y también lo que dicen algunas psicólogas como Laura Goodman, que hablan del poder del discurso materno, y uno cree con ese título que está exaltando el poder del discurso materno, y uno empieza a leer ese libro y se encuentra con otra cosa, ¿no? Si se lo regalamos a una madre ese libro, es probable que le haga muchísimo ruido. Es tremendo lo que dice. Entonces, bueno, me parece que pone en cuestión tanto Alfonsina como Carmen Lira, como lo que se habla desde la puesta en escena de la débil mental, de cuestiones que nos están atravesando. También respecto a la obra Pecado, que fue estrenada en 2013, pero tiene una actualidad terrible con todos los problemas que tenemos ahora de la marginalidad, de la pobreza, de la drogadicción y de todo del avance de, como decía Marcelo, de la derecha que estamos teniendo. Entonces, bueno, hay acá como, me gusta este entramado de estas ponencias porque estamos en algún punto, se conjugan en un mismo tejido. Y respecto a lo de Marcelo, que yo como sanjuanina, también investigadora de la Universidad Nacional de San Juan, y habiendo pasado por estos espacios, súper interesante lo que está pasando en relación a las fiestas provinciales del teatro con los espacios de desmontaje, cómo se han ido deconstruyendo de ciertas lógicas que eran como bastante patriarcales, si se quiere, justamente, ¿no? Con esta mirada de autoridad o verticalista, y cómo han ido mutando hacia otro lugar que tiene que ver más con el encuentro con los festivos y con el donar la creación artística y también los procesos, la genética de la obra, esa cocina de la obra de la que habla Cartoon. Cómo ha ido cambiando eso. O sea, entre todos estamos tratando de salir un poco de lo instituido de la competencia, aunque la institución propone eso justamente, ¿no? Eh, Me quedaba la idea a mí de decir, bueno, el concepto de fiesta versus competencia, es como que esto es como una contradicción, ¿no? Pero tenemos ejemplos, por lo menos en Cuyo, de momentos de desmontaje que han sido muy diferentes y de los cuales, por ejemplo, han salido textos que en la fiesta provincial del teatro, ¿te acordás, Marcelo, que el jurado armó con todos los nombres de las obras de teatro un texto? Y eso fue lo que dijeron lo primero que dijeron, creo, antes de dar el veredicto de quién era el ganador. Y bueno, fue muy lindo porque eso es un gran reconocimiento a todas las obras. Así que bueno, estamos en esto de poner en cuestión temáticas que están súper, o sea, que es súper necesario seguirlas tratando, como los discursos respecto a la construcción de lo femenino, de la maternidad, de la marginalidad, de los espacios de lo teatral en cuanto a la competencia y la institución, lo instituido y lo instituyente. Así que, bueno, nada, quería comentar estas cosas que se me fueron armando a mí mientras los escuchaba. Y invitamos, por supuesto, al público, a nuestra audiencia, a que dejen sus preguntas o comentarios eh, que serán respondidos por nuestros expositores que hemos tenido el honor de escuchar. Y me gustaría saber si ustedes quieren comentar algo o agregar algo más que se les quedó en el tintero o comentar algo acerca de alguna ponencia. Gisela, sí, yo te quería comentar sobre Carmen Lira. Sí, es una de las grandes desconocidas. Imaginémonos si Alfonsina hoy prácticamente no es leída en la formación de las carreras de letras, tristemente, y es más valorada en el exterior, menos todavía va a ser conocida Carmen Lira. Por suerte, durante la gestión de Cristina Kirchner como presidente, en la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno
se comenzó a publicar una serie de libros con grandes cuentistas de toda América Latina y se eligió a la costarricense Carmen Lira como para darla a conocer al público. Lamentablemente no es tan buena la circulación de estos libros, pero bueno, al menos es algo, porque sí, es una triste realidad, no es una autora conocida. Creo que tiene que ver básicamente con la fobia, la Argentina muchas veces hacia la izquierda, el ser comunista, feminista, una mujer contradictoria y maravillosa, porque pasó de ser monja a ser comunista, no, increíble, cuando uno la piensa, pero ya digo, es alguien muy, muy interesante. Y ustedes saben que la Argentina tiene una obra de ella que no está en Costa Rica. Su obra más conocida son unos cuentos que se llama Los cuentos de Tío Conejo, y que es de 1915, el primer libro. Y esta primera edición se encuentra en la Biblioteca Nacional de la Maestra y el Maestro de la Ciudad de Buenos Aires, y no la tienen en Costa Rica, por ejemplo. Así que esto da cuenta también de una cierta circulación que había en ese momento, aparición de la obra de distintos escritores. Claro, porque ustedes piensen que contemporáneas a ellas la tenemos a Gabriela Mistral, la tenemos a Juana de Barború. Qué mujeres impresionantes para toda esta América. Así que bueno, ese comentario nada más quería hacer. Gracias, Marcelo. ¿Algo más que quieran comentar o agregar? Bueno, entonces quiero decirles que ha sido un placer escucharlos y que me parece una mesa súper nutrida, súper proteica, que dan ganas de reescuchar para poder retomar todavía más lo que ustedes han dicho. Y les agradecemos muchísimo desde la Asociación Argentina de Teatro Comparado el haber participado y el estar acá presentes. Así que les damos las gracias y les mando un beso a todos desde los lugares, desde acá desde San Juan hacia los lugares a donde están. Un abrazo muy grande y pronto reencuentro en algún otro espacio. Gracias.